Buenas noches, que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Saludos para las personas que se van a ir ya conectando. En el nombre de Jesús, qué bueno que ya estamos listos. Dios te bendiga mucho, Emily. Nosotros en esta noche queremos compartir sobre las parábolas de Jesús y más bien tocar una guía, mencionar una lista de pasos, recomendaciones para nosotros tener una mejor comprensión acerca de las parábolas de Jesús. Es como una especie de una guía para que la gente comprenda acerca de las parábolas de Jesús. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es a ubicar el género parábola y la forma literaria, pero dentro de ese marco comprender qué es una parábola. Es muy importante definir lo que es una parábola. Entonces, cuando uno está estudiando las parábolas, lo primero es hacer la definición de las parábolas. Y uno comienza a citar a los especialistas en el género parábola. Por ejemplo, Charles Dow, especialista en el género parábola, la definió en el año 1974 como son la expresión natural de una mentalidad que ve la verdad en imágenes concretas en vez de concebirla por medio de atracciones. La parábola es una metáfora o una comparación tomada de la naturaleza o de la vida diaria que trae al oyente por su viveza o singularidad y deja la mente con cierta duda sobre la aplicación exacta, de modo que la estimula a una reflexión activa. Entonces, uno comienza haciendo las definiciones acerca de las parábolas, tocando a los especialistas. Ya hemos mencionado a Charles Dow, a Adolf Jülicher, especialista también en las parábolas, Joachim Jeremías. Entonces, después que uno hace todas las definiciones de las parábolas, uno entonces escribe su propia definición. Vamos a pedir a la gente que están ahí conectada que puedan compartir el link. Hoy estoy hablando sobre una guía para comprender la parábola de Jesús. Y después que uno hace una serie de definiciones, vamos a suponer 5, 6 o 7 definiciones citando a diferentes autores, entonces uno posteriormente, que va comentando lo que esos especialistas van diciendo, entonces posteriormente uno lo que hace es que escribe su propia definición sobre las parábolas. Entonces, después que uno trabaja todas las definiciones de las parábolas, el próximo tema que hay que estudiar es las funciones de las parábolas. Y ahí yo recomiendo que la gente pueda manejar las funciones de las parábolas, porque nos van a permitir a nosotros tener una mejor comprensión de la misma dentro del marco de las implicaciones que ésta tienen para la cotidianidad, en la vida espiritual, la vida moral y ética de las personas. Hay un especialista llamado Pedro Ortiz que ha hablado bastante acerca de las funciones de las parábolas y solamente la voy a mencionar para que ustedes la tomen en cuenta. Dentro de las funciones de las parábolas tenemos de las parábolas, número 1, función didáctica. Es muy importante esto. La número 2, la función estética de las parábolas. En el número 3 tenemos la función simbolizante de las parábolas. Función simbolizante. Es muy importante que nosotros manejemos esto de la función simbolizante, porque ahí hay una serie de leyes que deben observarse a la hora de estudiar o construir una parábola. Hay un especialista llamado Pasker que va a mencionar las 5 leyes de una parábola. No las vamos a mencionar las leyes ahora porque van a haber otro programa sobre eso. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces, estas funciones que tocamos acá acerca de las parábolas nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión de la misma. Otro tema clave para estudiar las parábolas son las parábolas como expresión simbólica de liberación. ¿Por qué? Porque las parábolas, por pertenecer al campo del símbolo,
superando el campo del signo y de la metáfora, posee un mayor contenido liberador del que a simple vista nos podemos imaginar. Las parábolas revolucionan desde dentro, afectando tanto al individuo como a la sociedad, personas y así sucesivamente. Para la gente que se van conectando ahora, estamos hablando sobre las parábolas, una guía para comprender las parábolas. No es que vamos a tocar todos los temas sobre las parábolas, sino una guía para que la gente estudie las parábolas. Entonces, la parábola como expresión simbólica de liberación. Hay un autor que ha escrito 8 pasos acerca de la parábola como expresión simbólica de liberación, que es Gonzalo de la Torre, un especialista en esa área. Entonces, dentro de esos pasos, él va a mencionar: 1, el difícil punto de partida, el texto. 2, identificación de los elementos simbólicos de las parábolas. 3, niveles de interpretación simbólica. 4, fondo histórico cultural, que está subyacente a cada parábola o grupo de parábolas. 5, propuesta liberadora de Jesús. 6, el choque simbólico. 7, que es el reino. Y 8, ¿y la iglesia qué? Que este último paso puede aún ser dado. Vale la pena hacer el esfuerzo para llegar al corazón del estudio de esto, señores. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta es el sentido escatológico de las parábolas. Fíjense cómo vamos por partes. Se va estudiando por parte las parábolas. Entonces ya aquí ahora estamos en el sentido escatológico de las parábolas, porque las parábolas de Jesús tienen como tema central el reino de Dios. El reino de Dios. Realidad que según la palabra de Jesús se había acercado a los seres humanos. Y que tenían como propósito la motivación por parte de los y las oyentes en los misterios del reino de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces tenemos que estudiar el sentido escatológico de las parábolas. La gente que están ahí, bueno que tomen nota sobre lo que estamos diciendo, de cómo se estudian las parábolas. Otro dato interesante es que la mayoría de las parábolas son introducidas con una fórmula: el reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios como, aún en las parábolas de reino, en Marcos 4 y Mateo 13. Y la mayoría de los expertos hablan sobre esto. La predicación de Jesús en sí era escatológica, pues anunciaba que los últimos tiempos ya se habían iniciado con su reino. Entonces es muy importante ver dentro de ese marco cómo las parábolas están vinculadas con el sentido escatológico. Señores, algo muy importante, si estamos estudiando una parábola del Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas, por ejemplo, si es de Mateo, hay que ver las parábolas en el contexto mateano; si es de Marcos, en el contexto marquiano; y si es lucano, en el contexto lucano. Ahora, si es, por ejemplo, de Mateo, que se está estudiando una parábola, y la parábola que se está estudiando hay referencia en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Lucas, entonces tenemos que estudiar las parábolas en el contexto de la tradición sinóptica, que tiene que ver con Mateo, Marcos y Lucas. Esto es muy importante, siempre estudiar eso. Hay que ver cómo las parábolas provienen de varias fuentes, hay que ver el material propio de Mateo, de Marcos, de Lucas, hay que ver la diferencia, hay que ver otras fuentes. Ahí hay un especialista llamado Fischmeyer, un especialista en esto, que ha escrito, y Joaquín Jeremías, que son especialistas en estos temas, que siempre es muy importante citarlo a ellos, porque han hecho un gran esfuerzo en los estudios de investigación. Si usted está estudiando, por ejemplo, la parábola del sembrador o la parábola del banquete, hay que ver entonces cuántas versiones hay de esa parábola, si hay cita extrabíblica acerca de una parábola, en una época donde la iglesia estaba en el contexto de las misiones, por ejemplo. Si la iglesia está en el contexto de las misiones, lo lógico es que la parábola posiblemente fue retocada, fue ampliada, porque estaba en un contexto misionero. No era que el evento sucedía ahí y había un taquígrafo atrás registrando. Acuérdense que del hecho se pasa a la tradición oral, y luego de la tradición oral se pasa a la tradición escrita. Pero es muy importante
ver si la parábola fue citada o fue ampliada. Por ejemplo, si uno estudia la parábola del banquete, Mateo capítulo 22 y Lucas 14, 16 al 24, ahí tenemos dos versiones acerca de la parábola del banquete. Entonces, dentro de la literatura extrabíblica va a estar el Evangelio de Tomás 64 y va a hacer mención de esta parábola. Obviamente, el Evangelio de Tomás 64 va a tener 4 excusas. Entonces, cuando uno está estudiando, cuando uno está citando, uno cita las características de cómo aparece en Mateo, las características o funciones de cómo aparece en Lucas y cómo aparece en el Evangelio de Tomás 64, se hacen las similitudes, se hacen las diferencias y uno puede hacer todas las observaciones. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta a la hora de estudiar una parábola. Hay que ver también la versión amplia de cada evangelista que tocó la parábola. Si 2 evangelistas es que tocan la parábola, se va tocando, si nada más hay 3, si nada más hay 4, así sucesivamente. Si nada más hay 3, se va haciendo la diferencia y las similitudes. Entonces uno va buscando la versión de cada uno de ellos acerca de esa parábola, la visión que tiene, cómo lo compartieron a la comunidad, y entonces eso también va a permitir ayudar a la comunidad. Para las personas que se están conectando ahora, estamos tocando las parábolas, o sea, una guía para comprender las parábolas, una guía para comprender las parábolas de Jesús, porque hay mucha gente que hablan de las parábolas pero no tienen el conocimiento acerca de las parábolas, y es muy importante. Incluso nosotros en el año 2006 trabajamos una tesis acerca de la parábola del banquete, que luego va a ser publicada como libro. La gente que se va conectando, comparten el link. Estamos hablando sobre una guía para comprender la parábola de Jesús. Si estamos estudiando, por ejemplo, cualquiera de las parábolas de Jesús, hay que ver las tradiciones subyacentes, cómo fue interpretada esa parábola. Por ejemplo, si estamos hablando de la parábola del banquete, hay que ver las tradiciones que hay desde el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, en cada uno de los periodos, la época de la Reforma, todos los periodos, hay que ver cuáles son las tradiciones que están hablando acerca del banquete o cualquiera de las otras parábolas de Jesús. Estoy mencionando la del banquete porque fue la que nosotros trabajamos, pero puede ser cualquiera de las parábolas también de Jesús ahí. Incluso hay que ver la parábola también, se está mencionando en el testamento de los 12 patriarcas, que es un documento que voy a estar hablando próximamente para que la gente tenga conocimiento acerca de eso. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque como a veces la gente predica y enseña sobre la parábola, es muy importante tomar notas sobre esto. Hay que ver también las interpretaciones históricas que se han hecho acerca de la parábola. Supongamos que alguien va a hablar de la parábola del trigo y la cizaña o cualquiera de esa parábola. Hay que ver cómo esa parábola fue interpretada históricamente. Entonces hay un capítulo que hay que trabajar de interpretación histórica sobre la parábola del sembrador, interpretación histórica sobre la parábola del banquete, interpretación histórica sobre cualquier parábola. Es muy importante manejarlo así y uno va citando a todos los especialistas que dijeron acerca de la parábola que usted está estudiando, va a predicar o va a escribir un artículo. Esto es muy importante. Si es de la Edad Media que aparece una cita, se va mencionando en un orden, si es posible, cronológico, que va a permitir tener una mayor... No es que se van a mencionar tal vez todos los especialistas, pero si es un trabajo de investigación, lo va mencionando poco a poco. Algo muy importante estudiar en las parábolas es el sentido antropológico de las parábolas. Estamos estudiando el banquete, sentido antropológico del banquete. Entonces, ese sentido que hay de cada una de las parábolas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del banquete, todos sabemos que en el hecho de comer, el ser humano establece una relación primaria en 3 vertientes: con la naturaleza, consigo mismo y con su semejante. Ya Rafael Aguirre, en una obra preciosa que tiene sobre la mesa compartida, toca todos estos aspectos. Pero los antropólogos reconocen que al comer y compartir la mesa tiene una función central en toda cultura. ¿Okay? Porque en toda cultura es muy importante tomar en cuenta que la forma de el comer es la primera forma de iniciar y mantener relaciones humanas. Por eso los empresarios cierran los grandes negocios en torno a la mesa. Es muy importante tomar eso en cuenta, que esos son temas que lo vamos a estar trabajando. Entonces, el sentido antropológico de la parábola, el sentido espiritual, el sentido
el sentido comunitario que tiene la parábola, el sentido misionero que tiene la parábola, el sentido escatológico que tiene la parábola. Todos estos aspectos nosotros tenemos que verlos porque nos va a ayudar mucho. Hay que ver también la situación social de la mujer en las parábolas y en la Palestina del siglo I. Situación social de la mujer en las parábolas y en la Palestina del siglo I. Eso es muy importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta, porque nos va a permitir a nosotros ver por qué las mujeres están ausentes en las parábolas, en una están ausentes y en otras están presentes. Eso es muy importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta. El tema de los pobres, cómo se manejan los pobres, los ciegos, los mancos, los lisiados dentro de las parábolas, es muy importante. Los términos que utiliza la versión de los 70, tomarlo en cuenta, los términos que se utilizaron en el Nuevo Testamento, los términos que utilizaron los padres de la iglesia. Ahí es muy importante estudiar a Bruce Malina y Richard Rothbaud. Bruce Malina sobre todo porque dirige el grupo del contexto que hace las investigaciones a nivel social, y ellos trabajan bastante el tema de los pobres, es muy importante. Hay que ver también el tema de las parábolas que hace mención de la comida, llámese mesa, banquete y todo eso, la comida en la sociedad judía del siglo I, muy importante tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque a través de la comida implicaba compartir valores, ideas y también posiciones sociales. Acuérdense que el Imperio Romano tenía una estructura de cómo funcionaba la sociedad. Esto es muy importante para que la gente lo pueda tomar en cuenta. Hay que prestar atención a los grupos sociales, fariseos, esenios, herodianos, celotes, todos los grupos sociales que aparecen dentro de las parábolas, o algunas parábolas que Jesús contó, que las dirige al grupo de los sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, grupo de esenios, el grupo celote. Hay que buscar prestar atención a eso. Si un evangelista trabaja el tema de la comida, por ejemplo, uno estudia a ese evangelista. Vamos a poner, Lucas, por ejemplo, es un especialista en el tema de la comida. El evangelista Lucas. Entonces uno estudia las comidas en el Evangelio de Lucas. Las comidas en el Evangelio de Lucas, y eso nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión. Lucas va a mencionar, pues, por ejemplo, y aquí sigo la línea de pensamiento de Galaxy, que ha escrito sobre todas las referencias a las mesas, la comida y los banquetes. Van a aparecer unas 14 referencias al tema de la comida dentro del Evangelio de Lucas. La mesa de Leví y los publicanos, capítulo 5, la mesa de los fariseos el fariseo Simón y la mujer pecadora, Lucas 7, 36 al 50, la mesa de los panes repartidos, Lucas 9, 12 al 17. En una segunda parte del Evangelio, que nos recuerda el camino de Jesús rumbo a Jerusalén, aparece 3 mesas más. Eso está en Lucas 9, 51 hasta el capítulo 19, verso 27. Tenemos la mesa de Marta y María, capítulo 10, versículos 38 y 42. Tenemos la mesa de los fariseos y los doctores de la ley, Lucas 11, 37 al 54. Y tenemos la mesa de los fariseos en el día sábado, Lucas 14, 1 al 24. También es muy importante que nosotros tomemos en cuenta aquí, en la tercera parte del Evangelio, que son los capítulos 20 al 24, se nos recuerda el camino de Jerusalén, el camino de la muerte y de la vida. Aparecen 3 mesas más. La mesa de la cena pascual, Lucas 22, 14 al 27. Tenemos la mesa de Emmaús, Lucas 24, 28 al 32. Y tenemos la mesa de Jerusalén, Lucas 24, 36 al 42. También encontramos otras mesas bajo la forma de parábolas propias del Evangelio lucano, que es la mesa del Señor, que sirve a los esclavos, Lucas 12, 35 al 37, la mesa que el Padre prepara para el Hijo que vuelve, Lucas 15, 22 al 24, y la mesa del rico que desprecia al pobre Lázaro, Lucas 16 al 19 en adelante. En 2 ocasiones más Jesús habla de la mesa final, que es la mesa del reino, Lucas capítulo 13, versículos 28 al 29, y luego el capítulo 22, versículos 28 al 30. Es decir, que en el Evangelio de Lucas, el tema de la mesa, la comida y el banquete, pone de relieve la memoria histórica que la comunidad hace de Jesús con la finalidad de seguir siendo un testimonio de un proyecto de vida de liberación y gracia para toda la comunidad. Eso es muy importante, que nosotros podamos prestar atención a todo esto. Tenemos que prestar atención dentro de las parábolas cuál es la teología que se quiere plantear detrás de las parábolas, el autor o los autores, la comunidad que está detrás de los autores, cuál es la teología que se quiere compartir. Hay que hablar de la comunidad lucana, de Marcos, de Mateo, y así sucesivamente,
porque nos va a permitir nosotros tener una mejor comprensión. En cada una de las parábolas hay que buscar la teología del evangelista que está transmitiendo de la tradición oral y al mismo tiempo está registrando los acontecimientos o está investigando para luego poner por escrito las cosas que entre vosotros han sucedido ciertísimas, como dice el evangelista Lucas. Entonces, muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta a la hora de tomar las parábolas, luego al final hacer una aplicación, traerla para la comunidad cristiana, porque eso nos va a permitir a nosotros poder comprender mejor las parábolas. Esto que estamos haciendo es una guía para motivar a la gente a estudiar las parábolas de Jesús. Hay que prestar atención a los elementos litúrgicos, si aparecen o no en una parábola, cómo los evangelistas lo plantea, prestar atención también a los especialistas que han estudiado sobre parábolas. Yo recomiendo que la gente que va a estudiar parábola debe dedicarle tiempo a ese tema, si es posible varios meses. Tenemos, por ejemplo, a Aguirre, que tiene una obra que le escribió en una revista, una obra que se llama Pobres y Ricos en el Cristianismo Primitivo. Pobres y Ricos en el Cristianismo Primitivo. Entonces, este video que estamos haciendo, que va a estar grabado ahí, para la gente que se conecta ahora, estamos hablando de una guía para comprender las parábolas de Jesús. Es una guía que estamos tocando. Más adelante vamos a publicar algo sobre esto, que estamos trabajando. Recuerden siempre buscar que si una parábola está en Marcos, hay que ver si Mateo la menciona y Lucas la menciona. Ya estamos hablando de la tradición sinóptica acerca de la parábola. Rudolf Bultmann tiene una obra que se llama Historia de la tradición sinóptica. Muy importante esa obra, que tenemos que prestarle mucha atención. Hay que tener un buen diccionario de teología bíblica. Hay que ver cuál es la situación de Asia Menor en los tiempos de Pablo, Lucas y Juan. Hay que ver las parábolas que están vinculadas con el campo, conflicto entre campo y ciudad, conflicto entre templo y casa, conflicto entre la zona rural y la zona urbana, que se van a contar también en las parábolas. Esto es muy importante. Ahí recomiendo también un diccionario teológico del Nuevo Testamento, recomiendo el de Conen, que es brillante eso. Hay que estudiar a Mary Douglas, un especialista en antropología, en estudio antropológico, que nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión acerca de cómo funcionaba la sociedad. Hay que tener buenas ayudas gramáticas del texto griego. En este caso yo recomiendo la de Hannah, que es buena. Alguna ayuda léxica también para la lectura del Nuevo Testamento griego de Hannah también es bueno. Harnis publicó una obra sobre la parábola de Jesús. Joaquín Ananías, el alemán, que vivió desde los 17 años en Jerusalén, ha escrito varias obras acerca de las parábolas. Tiene la parábola de Jesús, 1978, y la interpretación de la parábola de Jesús en el año 1981-1982. Hay que hablar también sobre pobres y ricos. Gírata habla sobre un estudio exegético sobre el Evangelio de Lucas, donde menciona a los ricos, pobres y ricos. Es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Jerusalén en tiempo de Jesús, por Joaquín Jeremías, es clave porque va a plantear la situación social de la mujer en el siglo I, y es muy importante buscar por qué en algunas parábolas se mencionan mujeres y en otras no se mencionan las mujeres. Bruce Maliner tiene una obra que recomiendo, Los Evangelios Sinópticos y la cultura mediterránea del siglo I. Muy importante. Margaret publicó una obra en verbo divino llamada Parábola. Pedro Ortiz, que es un especialista, publicó ¿Qué pretende el lenguaje parabólico? ¿Qué pretende el lenguaje parabólico? Va a ayudar mucho. Peisker habla también sobre la parábola. Jülicher habla sobre la parábola. Charles Doe, especialista en parábola. Hay que leer acerca de los especialistas en parábola. Ojo con eso. Hay que prestar atención a las parábolas que están en un ambiente campesino, cómo se cuentan, una situación agraria, comercial, de negocio. Hay que prestarle atención a las parábolas de cómo fue comprendida por la praxis, en la práctica de la comunidad cristiana, las parábolas. Eso es muy importante. Hay trabajos preciosos que se han hecho sobre Pisley, por ejemplo.
ha escrito sobre el reino de Dios. Son obras brillantes. Stegeman publicó Historia Social del Cristianismo, que la recomiendo. Recomiendo esas obras. Elsa Tamés, La lucha de poder en los orígenes del cristianismo, que es un estudio de la primera carta a Timoteo, publicada en el año 2004. Recomiendo esa obra. Gerd Tyson tiene, por ejemplo, la redacción de los evangelios y la política eclesial. La política eclesial. También tiene estudios de sociología del cristianismo primitivo, Gerd Tyson, que los recomiendo. Guerin, método de exégesis de los evangelios, eso es muy importante. Recomiendo tener varias versiones de la Biblia. Y la lista de los especialistas en género parábola es bastante larga. Hay que ver el elemento de la casa en las parábolas y los conflictos que Jesús tuvo con los grupos religiosos al contar las parábolas. He hecho una pequeña síntesis acerca de lo que usted necesita para manejar las parábolas. Más adelante venimos con una segunda parte. Usted puede apoyarnos en nuestro canal de YouTube. Vamos a ponerlo por aquí. Ustedes puedan ahí apoyarnos ahí, en nuestro canal ahí. Viene mucho contenido que va a edificar sus vidas. Vamos a poner Pastor Percio Paulino, Oficial GAR. GAR significa Generación de Avivamiento y Reforma. Ahí está nuestro canal de YouTube, que usted se pueda suscribir y compartir nuestro contenido. Así que bendiciones, un gusto compartir con ustedes. Hemos compartido aproximadamente 29 o 30 minutos acerca de una guía para comprender las parábolas de Jesús. Así que bendiciones y feliz noche.